Jesús deja sorprendidos a sus discípulos. Es el título de nuestra reflexión de hoy, Jueves de Intimidad, dentro de la serie de reflexiones sobre la última semana en la vida de Jesús. Este día en la vida de Jesús fue muy intenso. El Señor envía a 2 discípulos a preparar la Pascua. Durante la celebración de la misma, el Señor lava los pies de los discípulos. Tras ser descubierto, Judas se marcha. Se anuncia la negación de Pedro. Se instituye la cena del Señor. Jesús da su último mensaje a los discípulos y ora intercediendo por ellos. Posteriormente, se dirige al huerto de Getsemaní, donde habla con su Padre. Es ahí donde es traicionado por el Iscariote, es arrestado y los discípulos huyen. En esta ocasión reflexionaremos en Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. A unas horas de ir al Calvario, después de cenar con sus discípulos, Jesús desea dejar en la mente de ellos una poderosa lección. Se quitó su manto, tomó una toalla y un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Sorprendidos, todos observaron lo que el Maestro hacía. Los comentaristas bíblicos señalan que en este momento de profundo significado, Jesús hizo algo que casi debió haber parecido una locura. Comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. En este momento crítico, en esta noche antes de la tortura de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos. Realmente, esto fue amarlos hasta el fin. Después de todo, los discípulos no lo habían tratado tan bien y estaban por tratarlo aún peor, abandonándolo completamente. Sin embargo, Él los amaba. Esto es lo que dicen algunos comentaristas bíblicos. En varias ocasiones, los evangelios muestran a los discípulos preocupados por el poder o el liderazgo entre ellos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 20, muestra que después de que Jesús les anuncia a los discípulos que debe ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y ser muerto, la madre de Santiago y Juan le pide al Maestro que cuando llegue a reinar, haga que sus hijos se sienten uno a su derecha y el otro a la izquierda, como si fueran príncipes. Mientras Jesús estaba hablando de su sacrificio por la salvación de la humanidad, estos discípulos están pensando en ser superiores. Esto desató una seria discusión entre los discípulos. Jesús aprovechó la ocasión para hacer la diferencia entre los valores del reino de Dios y los del mundo. Dice la Escritura: entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Mateo 20, versículos 25 y 26. Pues ahora, después de la cena, aquí está el Señor demostrando con hechos cómo deben ser los criterios del reino de Dios. Con toda seguridad, los discípulos estaban en shock. No podían entender cómo su maestro estaba haciendo una de las tareas más humillantes en la casa, la de un siervo. Jesús, después de confrontar la manera de pensar de sus discípulos con su acto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor,
Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. En otras palabras, Jesús les dijo, tienen que cambiar radicalmente su manera de pensar. En el reino de Dios, los valores supremos son la humildad, el servicio y el amor a los demás. Olvídense del egoísmo, del poder, de enseñorearse de los demás, de controlar a la gente. Yo se los he demostrado. Las enseñanzas para nosotros son muy claras. En primer lugar, todo discípulo de Jesucristo tiene que ser humilde, vivir para servir y amar a los demás. En segundo lugar, nuestros hechos deben ser tan fuertes que no dejen escuchar nuestras palabras. Roguemos a Dios que su Espíritu Santo nos quebrante para seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Adanís Rangel.